¿Crees que puedes decirme que no? La voz grave de Roberto retumbó en la pequeña casa como un trueno. María, sobresaltada, dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando verduras. Sabía que esa frase era el preludio de una tormenta. Lo miró entrar tambaleándose, con la botella de licor en una mano y un palo grueso en la otra. Su mirada estaba cargada de rabia. «¡Te lo advertí!», gruñó, golpeando la mesa con el palo y haciendo vibrar los platos. «María, vende esa maldita tierra». «Te lo dije, Roberto, no la voy a vender», respondió, tratando de mantener su voz firme. Pero su corazón latía con fuerza. Roberto se acercó a ella con pasos pesados, levantando el palo una vez más. María retrocedió hasta chocar contra la pared. Antes de que pudiera reaccionar, él levantó la mano libre y la abofeteó con tanta fuerza que vio luces por un segundo. «Esa tierra no vale nada», rugió. Sus palabras estaban cargadas de alcohol y odio. «Haz lo que digo o te arrepentirás». «Es lo único que me queda de mi familia, Roberto», murmuró María, llevando una mano a su rostro adolorido. Él soltó una carcajada amarga y la agarró del brazo, jalándola hacia la puerta. María intentó resistirse, pero Roberto era mucho más fuerte. «¡Déjame!». «¿Qué haces?», gritó ella, tratando de liberarse. «Voy a enseñarte lo que pasa cuando no me obedeces», dijo él con frialdad. María sintió cómo el frío de la noche golpeaba su rostro cuando Roberto la sacó de la casa. El viejo árbol en el terreno apareció frente a ellos y entonces lo entendió. El viejo árbol se alzaba como un espectro en la penumbra. Sus ramas retorcidas parecían garras listas para atraparla. María forcejeó, pero Roberto la arrastró hasta el tronco con una fuerza brutal. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con la voz entrecortada. El frío de la noche y el miedo le robaban el aire. Roberto no respondió. Sacó una cuerda gruesa que había traído consigo y comenzó a atarla al tronco con movimientos rápidos y seguros. Las manos de María intentaron apartarlo, pero él le sujetó las muñecas con tanta fuerza que la hizo gritar. «Quiero que aprendas, María. Si no haces lo que digo, esto es solo el principio». Las fibras de la cuerda cortaban su piel mientras Roberto la ataba al árbol. Cada nudo era un recordatorio de su impotencia. María gritó, pero el terreno estaba demasiado alejado del pueblo. Nadie podría escucharla. «¡Estás loco! ¡Por favor, detente!», rogó ella, sus ojos llenos de lágrimas. Roberto terminó de ajustarla y dio un paso atrás para admirar su trabajo. En la penumbra, su sombra parecía aún más imponente. Se cruzó de brazos con una sonrisa torcida. «¿Vas a vender esa tierra ahora?», preguntó con un tono sarcástico. «No», respondió María entre dientes. No podía ceder, aunque el miedo la estuviera consumiendo. Roberto soltó una carcajada y comenzó a caminar de regreso a la casa. La dejó allí, atada, mientras el viento helado soplaba con fuerza. «Que pases una buena noche, María. Tal vez así aprendas quién manda aquí», dijo antes de desaparecer tras la puerta. María quedó sola. Intentó mover las muñecas, pero cada tirón de la cuerda le hacía arder la piel. El dolor en sus manos pronto fue opacado por el frío que comenzaba a calarle los huesos. Miró hacia el cielo, buscando consuelo en las estrellas, pero las nubes oscuras cubrían todo. «No puedo quedarme aquí», pensó. Su mente trabajaba rápido, buscando una solución. Tenía que soltarse, tenía que escapar. El crujir de una rama a lo lejos la hizo girar la cabeza. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Roberto estaba volviendo, pero no había nadie. Tal vez fue el viento, pero el sonido la mantenía en alerta. Movió las muñecas con todas sus fuerzas. La cuerda comenzó a ceder lentamente, pero no lo suficiente. Tenía que seguir intentándolo. Cada segundo contaba.
María tiraba de las cuerdas con todas sus fuerzas. Sentía como la piel de sus muñecas se desgarraba poco a poco, pero no podía detenerse. «No puedo quedarme aquí», pensaba, jadeando mientras el frío le mordía el rostro. «Si no me suelto, esto va a terminar mal». La casa de Roberto seguía iluminada, y aunque él no se veía en las ventanas, podía escuchar el sonido de cosas rompiéndose. Seguro estaba bebiendo más, llenándose de rabia, y cuando saliera de nuevo, sabía que sería mucho peor. El crujido de una rama volvió a interrumpir el silencio. Esta vez fue más fuerte, más cercano. María se quedó completamente quieta, su respiración casi detenida. Miró hacia los árboles, esperando ver una figura familiar, pero la oscuridad era densa. Aún así, algo en el ambiente había cambiado. Ya no estaba sola. «¿Hay alguien ahí?», susurró en un impulso. Pero no obtuvo respuesta. Volvió a mover las muñecas con todas sus fuerzas. La cuerda cedía lentamente, pero sentía cómo cada tirón le arrancaba pedazos de piel. Cerró los ojos, ignorando el dolor. «Tienes que hacerlo», se repetía. «Tienes que vivir». Finalmente, con un tirón final, una de sus manos quedó libre. María ahogó un gemido de alivio y se apresuró a soltar el resto de la cuerda. Sus brazos estaban entumecidos, pero no podía detenerse. Tan pronto como quedó libre, cayó al suelo, sus piernas temblando. El frío de la tierra se clavó en su cuerpo, pero tenía algo más urgente que atender. Necesitaba esconderse. Miró hacia la casa. La puerta seguía cerrada y no había señales de Roberto saliendo. María gateó hacia un arbusto cercano, escondiéndose entre las sombras. No podía confiarse. Sabía que él no tardaría en salir a buscarla. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe. Roberto salió tambaleándose, con una botella en la mano y el machete en la otra. «¡María!», rugió, su voz rasgando la calma de la noche. «No pienses que puedes escaparte de mí. Voy a encontrarte». María contuvo la respiración, acurrucándose más entre las ramas. Sentía que su corazón iba a estallar. Él no podía verla. No ahora. Roberto avanzó unos pasos hacia el árbol mirando las cuerdas rotas. Las levantó y las examinó con furia. «¿Así que quieres jugar? Muy bien, María. Esto no ha terminado. Voy a cazarte como el animal que eres». Él levantó el machete y lo hundió en el tronco del árbol con fuerza, dejando que el eco del golpe resonara en el terreno. Luego comenzó a caminar hacia los árboles, tambaleándose pero decidido. María no tenía mucho tiempo. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar como arma o protección. Sus ojos se posaron en una roca grande cerca de sus pies. No era mucho, pero era algo. La tomó con ambas manos, apretándola con fuerza mientras su mente trabajaba rápido. «Si me encuentra, voy a tener que pelear». María apretaba la roca con ambas manos, su respiración contenida mientras observaba a Roberto tambalearse entre los árboles. «No voy a dejar que me atrape», pensó, sintiendo cómo el miedo daba paso a una determinación feroz. «No esta vez». Roberto seguía gritando su nombre. «Sé que estás aquí. Sal de una vez, María». Su voz resonaba como un trueno en la quietud de la noche. El machete brillaba en su mano bajo la luz de la luna, y cada paso que daba parecía más seguro que el anterior. Se estaba acercando. María se acurrucó detrás del arbusto, intentando hacer el menor ruido posible. Su cuerpo temblaba, tanto por el frío como por el terror. Sus piernas estaban listas para correr, pero sabía que si intentaba moverse ahora, él la vería. Tenía que esperar el momento perfecto. «¿Crees que puedes esconderte de mí?», dijo Roberto soltando una risa amarga. «¿Cuánto tiempo crees que vas a durar ahí afuera? Sabes que esta tierra es mía, igual que tú». María sintió que la rabia crecía dentro de ella. Esa tierra no era de él, nunca lo había sido. Era su herencia, el último recuerdo de su familia, y no iba a permitir que Roberto la destruyera.
Roberto se detuvo mirando alrededor. Su respiración era pesada y el sonido del machete raspando contra su pierna mientras caminaba era suficiente para helarle la sangre. Luego, de repente, se giró hacia el arbusto donde estaba escondida. «¡Ahí estás!», rugió, avanzando hacia ella con pasos rápidos. María no tuvo tiempo para pensar. Se levantó de golpe y corrió hacia los árboles más densos, sujetando la roca con fuerza. Los gritos de Roberto la seguían, pero no se detuvo. Las ramas le arañaban los brazos y el rostro, pero el miedo la mantenía en movimiento. «¡María! ¡Detente ahora o te juro que esto termina mal!», gritó Roberto, cada vez más cerca. María tropezó con una raíz y cayó al suelo con un golpe seco. La roca rodó de sus manos y antes de que pudiera recuperarse, escuchó los pasos de Roberto acercándose. No podía dejar que la atrapara. Se giró justo a tiempo para verlo aparecer entre los árboles. Sus ojos estaban llenos de furia y el machete brillaba amenazante en su mano. «¿Crees que puedes huir de mí?», dijo con una sonrisa torcida. «Esto termina aquí, María». María vio la roca a unos metros de distancia. Estaba cerca, pero no lo suficiente. Roberto levantó el machete, listo para atacarla. Con el corazón latiendo con fuerza, María hizo lo único que podía hacer. Agarró un puñado de tierra y lo lanzó directo a su rostro. Roberto gruñó de sorpresa, llevándose las manos a los ojos. Ese fue el momento que ella necesitaba. Se lanzó hacia la roca, la tomó con ambas manos y con todas las fuerzas que tenía, la golpeó contra la pierna de Roberto. Él gritó de dolor y cayó al suelo, soltando el machete. María no perdió tiempo. Se levantó y corrió hacia la casa. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que él se recuperara. María corrió hacia la casa con cada músculo de su cuerpo, gritando de cansancio. El frío del aire cortaba su piel, pero no podía detenerse. «Si me detengo, me atrapa», pensó, jadeando mientras alcanzaba la puerta trasera. Miró rápidamente hacia atrás. Roberto estaba en el suelo, sujetándose la pierna. El golpe de la roca había sido fuerte, pero no suficiente para detenerlo. Él levantó la vista y soltó un grito lleno de furia. «No creas que vas a escapar, María. Esto no ha terminado», gruñó, intentando ponerse de pie. María abrió la puerta con fuerza y entró, cerrándola de golpe tras de sí. Necesitaba algo para protegerse, algo más que una roca. Miró a su alrededor, sus ojos escaneando la cocina en busca de un arma. Entonces lo vio, el cuchillo grande que había usado para cocinar antes de que todo comenzara. Lo tomó con ambas manos. Era pesado, pero firme. Se colocó detrás de la puerta, esperando. Sus manos temblaban, pero no soltó el cuchillo. «Si entra, voy a pelear», se dijo a sí misma, intentando calmar su respiración. El sonido de pasos acercándose a la casa hizo que su corazón latiera más rápido. Roberto estaba allí, afuera, tambaleándose pero decidido. Golpeó la puerta con el puño, haciéndola temblar. «¡Abre, María! ¡Abre ahora mismo o la derribo!», gritó, su voz llena de rabia. María no respondió. Mantuvo su posición con el cuchillo apuntando hacia la puerta. «No voy a dejar que me toque de nuevo», pensó, sus ojos fijos en el pomo. Roberto golpeó la puerta una vez más, esta vez con más fuerza. La madera crujió, pero no cedió. El tiempo parecía detenerse. Entonces, el silencio. María pensó que tal vez se había rendido, pero sabía que Roberto no era el tipo de hombre que se daba por vencido. De repente, el cristal de una ventana cercana estalló en pedazos. María giró la cabeza justo a tiempo para ver la mano de Roberto entrando, buscando el cerrojo. Ella contuvo un grito y dio un paso atrás. «¡Te voy a encontrar!», rugió mientras abría la ventana desde afuera. María sabía que tenía que actuar rápido. Si Roberto lograba entrar, sería el final. El sonido del cristal roto seguía resonando en la cabeza de María mientras veía la mano de Roberto extendiéndose por la ventana.
El cerrojo se deslizó lentamente y la ventana comenzó a abrirse. «Tengo que hacer algo ahora», pensó, aferrando el cuchillo con más fuerza. Roberto, jadeando y con el rostro distorsionado por la furia, logró pasar medio cuerpo por la ventana. Su machete colgaba del cinturón y sus ojos estaban fijos en ella como los de un depredador a punto de atacar. «Te dije que esto no ha terminado, María», gritó, extendiendo el brazo hacia ella. Su voz era como un rugido que hacía temblar la casa entera. María retrocedió un paso, sus piernas temblando. «No puedo quedarme quieta», pensó. Sabía que si él lograba entrar, no tendría otra oportunidad. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la ventana y levantó el cuchillo. Roberto se dio cuenta demasiado tarde. Con un movimiento rápido, María cortó el brazo que estaba sosteniendo el marco. Él gritó de dolor y cayó hacia atrás, aterrizando de espaldas en el suelo fuera de la casa. La ventana se cerró de golpe con el movimiento. María aprovechó el momento para bloquear la ventana con una silla cercana. Sus manos temblaban, pero su mente estaba enfocada. No iba a dejar que él la volviera a intimidar. Desde afuera, escuchó los gruñidos de Roberto mientras se ponía de pie. «Esto no lo detendrá», pensó. «Solo lo enfurecerá más». Y tenía razón. Momentos después, escuchó los golpes en la puerta principal. Roberto, cojeando y lleno de ira, había regresado. «¡Abre la puerta, maldita sea!», gritaba mientras golpeaba con fuerza. «¡Esto no ha terminado!». María sabía que no podía quedarse mucho tiempo dentro de la casa. Tenía que encontrar una salida. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape. La puerta trasera estaba bloqueada y la ventana que había cerrado no aguantaría mucho tiempo. El ruido de la puerta principal comenzó a mezclarse con el sonido de madera cediendo. Roberto estaba usando algo pesado para romperla. María apretó los dientes y corrió hacia la cocina. Allí vio otra ventana, más pequeña pero accesible. Era su única salida. Sin pensarlo dos veces, abrió la ventana y salió al exterior. El aire frío golpeó su rostro, pero no se detuvo. Corrió hacia los árboles, buscando el mismo arbusto donde se había escondido antes. Necesitaba tiempo para pensar en su siguiente movimiento. Desde la distancia, escuchó la puerta de la casa romperse. Los gritos de Roberto llenaron el aire. «¡María! Voy a encontrarte, y esta vez no habrá escapatoria». María sabía que la próxima vez que lo enfrentara sería el momento definitivo. «No puedo seguir corriendo», pensó, apretando el cuchillo con fuerza. «Tengo que detenerlo antes de que él me detenga a mí». María avanzó entre los árboles con el cuchillo aún en la mano. «No puedo seguir escapando», pensó, mientras las ramas arañaban su piel y el frío de la noche se le clavaba en los huesos. Estaba exhausta, pero sabía que rendirse no era una opción. A lo lejos, los gritos de Roberto seguían llenando el aire. Su voz estaba cargada de furia. «¡María! ¿Crees que puedes esconderte de mí? Esto no se acaba hasta que yo lo diga». María se detuvo detrás de un árbol grande, tratando de recuperar el aliento. Sus piernas temblaban, pero su mente trabajaba rápido. «Tiene el machete. Si lo enfrento así, no tengo oportunidad». Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar a su favor. Entonces lo vio. Una rama gruesa y caída estaba a pocos metros de distancia. No era perfecta, pero si lograba atraparlo desprevenido, podría tener una oportunidad. «Esto termina ahora», pensó, apretando los dientes. Se movió con cuidado hacia la rama, tratando de no hacer ruido. Sus dedos estaban entumecidos, pero logró levantarla con ambas manos. El peso le dio una sensación de seguridad, como si finalmente tuviera una posibilidad. Desde su escondite, vio a Roberto aparecer entre los árboles. Estaba cerca, su cojeo era evidente, pero no parecía detenerlo. Su machete brillaba bajo la luz de la luna y sus ojos estaban fijos en el terreno frente a él. «¡Sal de una vez, María!», rugió, girando su cabeza de un lado a otro.
No puedes escapar de mí, soy tu marido y harás lo que yo diga. María apretó la rama con más fuerza. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo. Solo un paso más, pensó. Déjalo acercarse. Roberto avanzó cada vez más cerca de su escondite. Entonces, María salió de repente de detrás del árbol y levantó la rama con todas sus fuerzas. Antes de que él pudiera reaccionar, lo golpeó directamente en el hombro. El impacto hizo que Roberto gritara de dolor y soltara el machete. La herramienta cayó al suelo con un ruido seco. «Es mi oportunidad», pensó María. No perdió tiempo. Soltó la rama y se lanzó hacia el machete. Sus dedos lo agarraron justo cuando Roberto intentaba incorporarse. «Tengo que terminar esto», pensó, levantando el machete mientras él la miraba con ojos llenos de odio. «¿Vas a matarme, María?», preguntó entre dientes, su voz llena de desprecio. María lo miró directamente a los ojos, sus manos temblando por el peso del machete. «No voy a dejar que sigas controlándome», dijo, su voz firme por primera vez en años. María sostuvo el machete con ambas manos, sus dedos temblando por el frío y la adrenalina. Roberto, aún de rodillas, la miraba con una mezcla de burla y rabia. «¿De verdad crees que tienes el valor?», preguntó, dejando escapar una carcajada amarga. Ella no respondió. Su respiración era rápida y sentía cómo la sangre le golpeaba las sienes. «Es ahora o nunca», pensó, mientras levantaba el machete ligeramente. Roberto aprovechó su duda para lanzarse hacia adelante. Aunque cojeaba, su fuerza seguía siendo intimidante. La golpeó en las piernas, haciéndola tambalearse. María cayó al suelo, pero no soltó el machete. Mientras intentaba levantarse, Roberto le sujetó el brazo, tratando de arrancárselo. «No eres nada sin mí», rugió, su voz resonando en el bosque. María gritó y usó todas sus fuerzas para empujarlo. Logró zafarse por un instante y retrocedió unos pasos, levantando el machete de nuevo. Su mirada se cruzó con la de Roberto, y en ese momento algo dentro de ella cambió. Ya no había miedo, había decisión. «No voy a dejar que me lastimes nunca más», dijo, su voz firme mientras avanzaba hacia él. Roberto intentó levantarse, pero el dolor en su pierna lo dejó en el suelo. «No tienes el valor, María, siempre has sido débil». María ignoró sus palabras y levantó el machete una vez más. Roberto, al ver la determinación en su rostro, comenzó a retroceder, arrastrándose por el suelo. Por primera vez había un destello de miedo en sus ojos. «¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? No tienes las agallas». Intentó reír, pero su voz temblaba. Ella no respondió. Dio un paso más, levantando el machete sobre su cabeza, pero justo cuando estaba a punto de bajarlo, se detuvo. Miró a Roberto, ahora acorralado contra un árbol, y bajó el arma lentamente. «No voy a ser como tú», dijo, su voz llena de fuerza. «No voy a destruir mi vida por culpa de tu odio». María dio media vuelta y comenzó a alejarse. Roberto, furioso, intentó levantarse para atacarla, pero cayó de nuevo al suelo. Ella ya no era su prisionera. Caminó hacia el camino principal, dejando atrás el machete y el caos. Había ganado la batalla más importante, recuperar su libertad. María siguió caminando entre los árboles, alejándose de Roberto y del lugar donde casi había perdido todo. Sus piernas temblaban con cada paso y el frío de la noche se sentía más cruel ahora que la adrenalina comenzaba a desaparecer. Pero no podía detenerse. «No puedo mirar atrás», se repetía. A lo lejos aún escuchaba los gritos de Roberto, aunque eran más débiles. «¡María! ¡No creas que esto ha terminado!», rugía desde el suelo. Pero sus amenazas ya no tenían el mismo efecto. Por primera vez en años, María sentía que tenía el control de su vida. Las ramas arañaban su piel mientras se abría paso hacia el camino principal. Había pasado por ahí cientos de veces antes,
Pero esa noche todo parecía diferente. Los árboles, altos y oscuros, eran testigos de su escape. Cada paso era una victoria, pero también un riesgo. ¿Y si vuelve a alcanzarme?, murmuró, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sacudió la cabeza. No va a pasar. No esta vez. Tenía que llegar al pueblo, a la casa de alguien que pudiera ayudarla. Pero la distancia era larga, y cada ruido en el bosque la hacía girar la cabeza con miedo. De repente, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Su corazón dio un vuelco. Se giró rápidamente, pero no vio nada. La oscuridad hacía difícil distinguir formas o movimientos. Tal vez es mi imaginación, pensó, pero algo en su interior le decía que no estaba sola. Aceleró el paso, sintiendo que el miedo regresaba poco a poco. Miró hacia adelante y a lo lejos vio las luces débiles del pueblo. Estoy cerca, pensó, apretando los dientes para contener las lágrimas de alivio. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una figura emergió de los árboles. Era Roberto. Su cojeo era evidente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de odio y desesperación. ¿De verdad pensaste que podías dejarme así?, gruñó, acercándose lentamente. En su mano llevaba una rama gruesa, la única arma que había podido encontrar tras perder el machete. María retrocedió, pero no había mucho espacio entre ella y el bosque oscuro. «Roberto, déjalo ya. Esto se acabó». «Esto no se acaba hasta que yo diga», gritó, levantando la rama como si fuera una espada. María sabía que no tenía muchas opciones. Su cuerpo estaba agotado, pero no podía detenerse ahora. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar para defenderse. A sus pies, una piedra grande se destacaba entre las hojas caídas. Se agachó rápidamente y la tomó. Roberto avanzaba, tambaleándose pero decidido. Su respiración era pesada y cada paso que daba parecía más lento que el anterior. «Está herido», pensó María. «Eso me da una ventaja». Cuando él estuvo lo suficientemente cerca, levantó la piedra y la lanzó con todas sus fuerzas. El golpe fue directo a su hombro. Roberto dejó caer la rama y cayó al suelo con un grito de dolor. María no perdió tiempo. Corrió hacia las luces del pueblo, dejando a Roberto atrás. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: sobrevivir. María corrió con todas sus fuerzas hacia las luces del pueblo, cada paso alejándola de la pesadilla que había soportado durante tanto tiempo. El frío mordía su piel, pero el calor de su determinación la mantenía en movimiento. Atrás, los gruñidos de Roberto comenzaban a desvanecerse. Esta vez, él no la alcanzaría. El terreno irregular dificultaba su avance, pero las luces se hacían más claras con cada paso. «Solo un poco más», se repetía una y otra vez. Finalmente, llegó al límite del bosque, y frente a ella, la carretera que conducía al pueblo se extendía como una vía hacia su libertad. Miró a ambos lados, esperando ver algún vehículo o señal de vida. Entonces, a lo lejos, vio los faros de un coche que se acercaba. Era su oportunidad. «¡Ayuda!», gritó, agitando los brazos mientras corría hacia el camino. Sus piernas temblaban, pero no podía detenerse. El coche frenó bruscamente a unos metros de ella. El conductor, un hombre mayor con gafas, bajó la ventanilla con expresión de preocupación. «¿Qué pasa, muchacha? ¿Estás bien?», preguntó mientras María se apoyaba en la puerta del coche jadeando. «Por favor, ayúdeme. Mi marido quiere matarme. Está en el bosque», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre miró hacia los árboles oscuros y luego a ella. «Sube, te llevaré al pueblo». María no lo dudó. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del copiloto. Cerró la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantenerla a salvo de todo. Por primera vez en horas, sintió un respiro de alivio. Mientras el coche avanzaba hacia el pueblo, María miró por la ventana trasera
esperando ver a Roberto aparecer entre los árboles, pero no vio nada. Había escapado. Llegaron a la estación de policía del pueblo en pocos minutos. María, con las piernas todavía temblando, salió del coche y corrió hacia la entrada. Un oficial la vio y se acercó de inmediato. «¿Qué ha pasado?», preguntó, notando las marcas en sus muñecas y el estado de su ropa. «Mi marido me atacó, me dejó atada a un árbol, intentó matarme», dijo entre sollozos. El oficial asintió con seriedad. «Está a salvo ahora, vamos a buscarlo». María se dejó caer en una silla mientras otros policías se movilizaban. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa era segura: no volvería a ser prisionera de Roberto. Horas después, un oficial se acercó a ella. «Lo encontramos en el bosque. Está herido, pero vivo. Irá directo a prisión». María cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de alivio. La pesadilla había terminado. Miró por la ventana de la estación. El sol comenzaba a salir y los primeros rayos iluminaban el pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Había recuperado su libertad y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo.